Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Es bueno escuchar eso, ¿verdad? Estamos bendecidos porque creemos en aquel que murió por nosotros y resucitó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermanos? Levántenla, así alto, a ver. Es que sirva de ejercicio, ¿eh? Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que la trajeron. Amén, hay que ejercitarla en el corazón, ¿verdad? Bueno, pues en esta noche vamos a, así como están de pie, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 1. Y vamos a estar viendo solamente 3 versículos, hermanos. ¿Qué les parece? 3 versículos solamente en esta noche, así que no le extrañe, ¿verdad? Pero nosotros creemos que el Señor nos puede hablar a través de un versículo o 3 versículos porque es su palabra, amén. Y confiamos en ella. Gloria a Dios. Y estamos en la serie general del libro de los Hechos. Y el tema en esta noche se llama una congregación unánime. Y vamos a estar leyendo, usted me sigue con su vista, es Hechos capítulo 1 del versículo 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor Santo, le damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque usted nos permite estar aquí, Señor Santo, congregados, unánimes, Señor, todos a una, Señor Santo, para alabar y bendecir su santo nombre, también para escuchar de su palabra. Y le pedimos, Señor, que esa palabra, Padre Santo, que esté en nuestros corazones, Señor, y que nosotros la podamos llevar a la práctica día a día, Señor, que la podamos ejercitar, Señor Santo, que la gente pueda ver, Señor, su presencia en nosotros, Padre Santo, a través de nuestro testimonio. Y en esta noche también le pido, Padre Santo, por mí, para que usted me ayude a exponer su palabra, Señor, como debe de ser, Señor Santo, que sea lo que dice su palabra y no lo que yo diga, Señor, y no manipularla tampoco, Señor. Le damos muchas gracias y le doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que atendieron, Señor, en esta noche. Le damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Pues entonces estamos en la serie general del libro de los Hechos. Hemos visto que a través de muchas predicaciones o muchos pastores, evangelistas, muchos han hablado acerca del libro de los Hechos. Unos lo mencionan los Hechos de los Apóstoles, otros lo mencionan los Hechos de Jesucristo, otros dicen debería de haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí lo han escuchado? Yo pienso que sí, ¿verdad? Son muchas veces las que hemos escuchado eso. De hecho, la palabra hechos viene de una palabra que dice praxeis, que significa obra, pero de una obra humana. Obviamente que el Espíritu Santo fue el que le estuvo revelando a cada uno de los apóstoles, estuvo trabajando a través de los apóstoles, y el que hacía las obras, los milagros, era el Espíritu Santo. Amén. Y en esta noche pues se llama una congregación unánime. De 3 versículos nosotros podemos ver que Dios nos puede hablar solamente de los que vamos a estar viendo en esta noche, los que me tocaron. Pero una congregación unánime, ¿qué significa unánime para comenzar? Lo saqué del internet, del diccionario, primeramente, y dice que es así en cortito, dice conjunto de personas que tienen la misma opinión o el mismo sentido sobre algo, unánime. Mire otras que decía en otro
no solamente del griego, sino también del internet, ¿verdad? Y es esa la que dice, conjunto de personas que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo, que vendría siendo una congregación unánime en nuestro caso. Amén. ¿Cuántos de aquí están unánimes en esta noche? ¿Verdad? Todos en un mismo sentir, en una misma opinión, tal vez. Entonces, una iglesia unánime es aquella que se congrega, hermanos, con el fin de adorar al Señor. Amén. Al de adorar al Señor, a Dios, orar a Dios, escuchar su palabra, entenderla, no nada más escucharla, sino entenderla y practicarla, que es una de las cosas que tenemos que hacer, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Que escuchemos una predicación, ay, me gustó mucho, pero no hice yo nada. Entonces, haz de cuenta que no aprendimos. Entonces, nosotros los cristianos, ¿con qué fin nos congregamos? Nosotros nos congregamos unánimes para gozarnos con los demás, con cada uno de los hermanos. Amén. No solamente de voy a venir a alabar al Señor y todo eso, pero estar unánimes, todos juntos, congregados, uno al lado del otro hermano, y alabar y bendecir al Señor. Y yo pienso que eso es bueno, hermanos, porque ahí también hay crecimiento, hay armonía entre cada uno de los hermanos. Y vamos a estar viendo cómo los hermanos aquí estaban congregados. De hecho, el versículo 12, el 13 y el 14 comienzan. El 12 comienza, entonces volvieron a Jerusalén. Habla en plural, entonces volvieron. Estaban juntos ellos ahí. En el 13 dice, y entrados subieron, en plural también, al aposento alto. Y el 14, todos estos perseveraban, todos estos. Está hablando de una congregación, de una comunidad de hermanos. Y el 15 ya dice, ya no dice lo mismo, ya no dice y en aquellos días. Ya los demás, atrás y enfrente, ya no dice, solamente en estos tres abarca lo que es el plural, lo que es varios hermanos que estaban juntos. Entonces, eso fue una de las cosas que me impactó. Entonces, nosotros nos congregamos unánimes y gozosos con los demás hermanos con un propósito, hermanos. Amén. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, los discípulos siempre estaban con Él aprendiendo de su palabra. Amén. Compartiendo el pan, escuchando las enseñanzas del Señor Jesús para seguir creciendo, hermanos, y ser equipados también, porque iban a ser mandados a predicar su palabra y ser testigos de Él también. Amén. El hermano Damián había dicho que dice, pero recibiréis poder, dijo el hermano, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y esa palabra, testigos, es de mártir, que tal vez con nuestra propia vida también nosotros íbamos a ser testigos del Señor Jesús. Así como Él murió, también nosotros también íbamos tal vez a morir, alguno de nosotros. Tal vez predicando el Evangelio o algo así, podemos tal vez morir, predicar el Evangelio, y así se cumple eso, que somos testigos, especialmente del Señor Jesús. Entonces somos equipados y para ser mandados a predicar la palabra del Señor y ser testigos, tal vez así hasta morir. En Hechos, Lucas prepara a la iglesia, hermanos. En este libro, Lucas prepara a la iglesia para un nuevo capítulo del ministerio, de un ministerio efectivo de Jesucristo. Porque Jesús sigue siendo el enfoque, el Espíritu Santo el medio efectivo, y el amor del Padre, perdón y restauración para todos, para todos los humanos que vienen verdaderamente a su Hijo Jesús. Amén. Entonces, de esa forma es la que el escritor Lucas es la que a través del Espíritu Santo, él al escribir nos equipa, ¿verdad? Nosotros aprendemos de la palabra del Señor, la escuchamos, la entendemos y venimos a la práctica de ella. En este caso vendría siendo en el de Hechos. Entonces, Lucas fue el autor de Hechos, hermanos, y fue escrito alrededor del 63 al 70 años después de Cristo. Él fue un historiador también. Lucas escribió a Teófilo, como dice el versículo 1, y Teófilo significa amante de Dios. Teos filos, amante de Dios. Y fue escrito desde Roma, mientras estaba en Roma preso, en Roma con Pablo, perdón. El propósito central de este libro es mostrar
que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la iglesia. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que es bueno que entendamos esto y tratemos de recordarlo a través de Hechos, porque son varios capítulos, hermanos. Son 28 capítulos los que vamos a estar viendo. Entonces a lo mejor usted puede decir, uy, todavía faltan muchos, pero la verdad que es mucha comida espiritual ahí, de la cual podemos nosotros aprender para ser edificados grandemente. Entonces, la literatura de este libro, hermanos, es geográfico e histórico. También algo doctrinal, y ahí vamos a estar aprendiendo bastante. La idea es testificar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Eso lo vamos a estar leyendo o estudiando al hermano que le toque predicar acerca del capítulo 2, que es la llegada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Y el libro abarca un periodo de 30 años de historia, todo lo que es Hechos. Abarca un tiempo de 30 años de historia, por si fuera poco. Entonces, entremos ahora sí a lo que es el versículo 1. Dice el versículo 12, que viene siendo el primer versículo de esta noche. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este lugar, aquí vamos a mostrar una foto. Este lugar quedaba al este de Jerusalén. ¿Cuál lugar? Pues el que acabamos de mencionar, el monte llamado de los Olivos. Y ahí tenemos una foto por ahí. Y este quedaba al este de Jerusalén. Se dice que más o menos alrededor de 2 kilómetros, otros dicen alrededor de 2 millas, que ese viene siendo el monte de los Olivos, que se dice que ahí como donde dice la palabra del Señor, que fue donde ascendió el Señor Jesucristo al cielo. Entonces esa es una de las fotos. Hay otra segunda foto por ahí, muy probable tomada en otro tiempo, el monte de los Olivos o del Olivar. Y era camino de un día de reposo, era desde lo que era de Jerusalén al monte de los Olivos. No significaba exactamente un día, hermanos, sino que lo que pasa es que era la máxima distancia que podía caminar un judío, que era lo que no se les permitía caminar más de lo que le correspondía o lo que decía la ley. En Éxodo 29 dice que era quedarse en casa en lugar de estar caminando. Y los judíos pusieron la distancia, hermanos, en la ley, que si se recorría cierta distancia, entonces ya se consideraba como trabajo. Un ejemplo, es como si aquí en la iglesia pusiéramos una ley en el sábado y dijéramos, ¿saben qué? Los hermanos no pueden caminar más de lo que es de aquí de afuera de la iglesia hasta la Indian School. Ya no pueden caminar más para allá porque si no ya se considera como un trabajo. De hecho, hay algunos que dicen que ellos también no pueden cargar maletas porque se considera como trabajo también. O levantar leña, como lo hemos mirado a través de la palabra. Entonces, ese lugar quedaba al este de Jerusalén. En ese momento, cuando ellos despidieron al Señor, hermanos, al Señor Jesús, ellos se regresaron a la ciudad desde el lugar que ellos estaban, en el monte Olivar, que del griego es el Ayón, que significa árbol de olivos. Entonces, Lucas 24, del 51 al 52, vamos a ver cómo regresaron los discípulos. Vamos a leerlo. Lucas 24, del versículo 51 y 52. Dice: y aconteció que mientras los bendecía el Señor Jesús, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén. ¿Con qué, hermanos? Con gran gozo. Ellos, en plural, estaban todos juntos. Entonces, desde que Jesús fue alzado, hermanos, se puede ver a través de las Escrituras que ellos ya estaban decididos a pasar tiempo juntos, los cristianos, unánimes. Entonces, con un fin y con un propósito específico, y uno de esos propósitos específicos era para hablar de Jesús, hermanos. Ellos se reunían para estar hablando acerca de sus enseñanzas, de los milagros que el Señor Jesús había hecho, de la bondad del Señor Jesús, de que Jesús era la verdad, hermanos, y que Él había revelado al Padre. Ellos se maravillaban de todas estas cosas, hermanos, de lo que el Señor había hecho con ellos. Entonces,
Cuando usted se reúne con hermanos, hermano, ¿a qué se pone a platicar a veces? La mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver bastante, nos podemos calibrar nosotros mismos también, ¿verdad? El cristiano que está apasionado por Jesús y su palabra, hermanos, lee la Biblia y tiene comunión con Dios. Amén. Se pone a orar, se pone a meditar en la palabra de Dios, ejercita la meditación en la palabra. No estoy hablando de yoga ni nada de ese estilo, ¿verdad? Para que no se vaya a espantar, sino que simplemente estar pensando, meditando en la palabra del Señor. ¿Y qué significará esto? Y le voy a preguntarle, hermano, cuando usted se acuerde de algo, hermanos, de algún tema específico, anótelo y le pregunta al pastor o le pregunta al hermano Valderas, ¿verdad? Ahí, a ellos. Entonces es bueno, hermanos, una plática se hace más amena, se hace más a gusto cuando usted está platicando con un hermano, cuando usted se sienta con un hermano, ¿sabe qué? Vamos a tomarnos un café. Y es muy bonito cuando está hablando cerca de la palabra porque crecemos, nos edificamos cuando estamos hablando de la palabra. Amén. Entonces el cristiano que está apasionado por Jesús lee su palabra y medita en ella. El cristiano se ejercita en la práctica de la palabra. Habla más de Jesús y el evangelio. Evangeliza sin importarle nada. A veces en el trabajo me dicen, hey, entonces eres cristiano, sí. Y luego, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Ah, pues empiezo a platicar y ya me dicen, ¿sabes qué? Párale ahí, ya. Ah, bueno, pues entonces, está bien, le digo, ahí cuando tú me digas, les digo. Pero ya los comienzo a evangelizar. Y a veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una pregunta. Ya después yo dije, ahora sí. Y dije, vamos a hablar de la palabra. Y ahí es donde aprovecho para evangelizarlos, hermanos. Amén. Y usted, si se goza usted evangelizando, pues quiere decir que está apasionado por Jesús y su palabra, hermanos. Amén. Entonces, en eso se concentra el cristiano verdadero, hermanos. Escucha, aprende, medita y más que nada lo pone en práctica. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo ponen todo en práctica de lo que han aprendido aquí en la iglesia, hermanos? Amén. Yo levanto la mano y yo también me incluyo ahí en ellos. Y me gozo hasta levantando la mano, hermanos, porque es palabra del Señor. Esto es vida, hermanos. No es cualquier cosa o no es así nada más algo que escuchamos allá afuera, sino que es la palabra del Señor y es eterna. Es lo bueno, hermanos. Y la estaremos escuchando a lo mejor por toda la eternidad, pero ya ahora sí de frente con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano que no es perseverante en la palabra, hermanos, o es decir, tibio, casi no asiste, hermanos. Y es digno de ser dicho esto. No es de que esté uno tirando indirectas, ¿verdad? Ni nada de eso. Es simplemente que me tocó predicar de esto, hermanos, que están todos unánimes, una congregación unánime, ¿verdad? Entonces, todos los que me están escuchando ahí por internet o por Facebook, congréguese, hermano, atienda, asista a la iglesia, hermanos, asista al templo, congréguese con los hermanos. Amén. Entonces, el cristiano que no es perseverante también en la palabra, su pan diario, ¿qué cree que es? Pues aquí tengo algunas anotaciones. Pues uno de ellos es el chisme, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando esté platicando con un hermano o algo, no comience a hacer taquitos de asada, ni tacos al pastor, ni nada de eso, hermanos, porque después queda mal. Entonces, su pan diario es el chisme y se le hace fácil todavía, se goza más en el chisme que en la palabra. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? De no estirar tanto a veces, ¿verdad? Usted sabe lo que quiero decir. Entonces se le hace fácil y ni mal se siente. No se siente mal. No siente como que, no sé, o sea, pues como le digo, es su pan diario. Entonces, el cristiano que no es perseverante en la palabra también murmura del hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque si en realidad perseverara uno en la palabra, en el entendimiento y la pusieron en práctica, no haría uno eso, hermanos, tanto, ¿verdad? Vamos a decir, el chisme, sino a decir, ay, sí, usted muy, muy santo, ¿verdad? Entonces, el cristiano que no es perseverante, pues se la lleva tirando indirectas también, hermano. Se pelea con los hermanos y yo creo que eso existe mucho. A veces si no lo hacen bien debajo del agua se escucha por todos lados y no es bueno, hermanos. Hay hermanos que se gritan uno al otro y ahí es donde tenemos que tener también bastante cuidado, ¿verdad?
que ahí nos podemos dar cuenta si tenemos el fruto del Espíritu o estamos viviendo en la carne plenamente. Entonces, el cristiano que no es perseverante también se la pasa hablando también de riquezas, hermanos, en esta tierra. Dijo una vez un predicador famoso, dice que luego se puede uno dar cuenta lo que hay en el corazón del hombre cuando platica con una persona por más o menos 15 minutos. Rápido le hablan acerca del overtime, le hablan acerca del trabajo, que acá me pagan mucho más y siempre están pensando y con esto voy a comprar esto, voy a comprar el otro y está bien, todos queremos cosas buenas, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos cosas buenas? Todos, a todos nos gusta lo bueno, ¿verdad? Como huele hasta lo nuevo también y todo, pero pues a veces se puede y a veces no. Pero hay hermanos que sí se la pasan hablando de riquezas en esta tierra y todo, y la palabra de Dios, ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Verdad? Ya no asiste, ya no quieren aprender de la palabra de Dios. Se les hace fácil, hermanos. Hay tibieza ahí. Entonces, se la pasan hablando de riquezas en esta tierra, acerca de acumular y acumular y acumular. Y a veces no sabemos ni cuándo nos vayamos a morir, hermanos. Ni cuándo nos vamos a morir. La vida no la tenemos garantizada. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, quieren acumular y acumular queriendo hacerse rico, hermanos. Y por medio de querer hacerse rico y querer tener riqueza y riqueza y riqueza, dejan de venir a la iglesia, hermanos. Y a veces le da más pena a uno decirle, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido? No sé si le ha pasado a usted, a mí sí. Le digo, hermano, ¿por qué no ha venido? ¿Qué pasó? Y ya le sacan la vuelta a uno y le dicen, le sacan otra plática a uno, ¿verdad? Pero hay que decirles, hermanos, con amor. En realidad así debe de ser. Nosotros como cristianos, a través de ese amor, ágape, de ese amor que tenemos para el Señor, tenemos que decirle a los hermanos, hermano, ya no lo he mirado, congréguese, hay que ser unánime, perseverante, persistan, hermanos. Amén. Entonces, vamos a leer Efesios, acompáñenme a Efesios, o aquí lo van a poner mis hermanos en la pantalla. Y vamos a leer Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 6. Y lo vamos a brincar a otros versículos. Dice del 1 al 6 así, dice, yo pues, ahí vamos a ver lo que son el cristiano que no es perseverante y a lo que somos llamados nosotros. Vamos a ver lo que es la unidad del Espíritu como cristiano, un cristiano verdadero contra lo que es lo opuesto al cristiano tibio. Dice el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 17. Por favor. El 17, uno más. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y el versículo 22 al 32. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Hasta está en mayúsculas ahí. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que es la iglesia, ¿verdad? Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos,
maledicencia, así como toda malicia. Y por último el 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué tal, hermanos? Una buena receta, ¿verdad?, de la palabra del Señor para nosotros, para que lo pongamos en práctica, hermanos. Ya no hay que decir malas palabras, ¿verdad? No que haya escuchado a algún hermano ahorita, ¿verdad? Pero antes así, pues escucha uno, a veces se sorprende bastante, hermanos. Escucha un hermano, bueno, le decimos hermano, ¿verdad? Una vez me dicen, oye, esta no es una mala palabra, es muy común allá en México. Y yo le digo, ¿la dirías enfrente del pastor? No, dice. Le digo, fíjate, el pastor, le digo, entonces, la palabra común. Sí, pero se escucha hasta en las novelas y que todo así se tratan los chavos y todo. Sí, le digo, pero esa no es buena palabra, le digo. Así aunque sea chiquita así, le digo, no, le digo, entonces la dirías enfrente del pastor. No, dice, ahí está pues, le digo. Entonces le digo, ¿la dirías enfrente del Señor Jesús? Si el Señor Jesús estuviera ahí contigo, pues tampoco. Pues ahí está, le digo, entonces si es mala palabra, entonces ¿para qué dices que no? Le digo. Entonces así rapidito sacamos de dudas lo que es esas cosas, ¿verdad? El cristiano de verdad, hermanos, el cristiano verdadero no debe estar hablando malas palabras, hermanos. Amén. Debemos de estar a la línea, que nuestra lucha contra el pecado sea diaria a nosotros, hermanos. Todos los días vamos a estar luchando contra el pecado. A veces no es ni el diablo, hermanos, el que viene y nos tienta, sino nuestra propia carne, hermanos, nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Viene la carne ahí y obtenemos tentaciones por no hacer las cosas que debemos de hacer. Si estamos en el celular, tenemos que tener cuidado. En el internet también, con las personas que chateamos, por decir así, o texteamos. Si es una mujer y le manda un texto, no le conteste, hermano, porque se va a meter en un problemón. Ya lo he visto yo, a mí ya me han mandado un mensaje y le digo a mi esposa, mira, aquí está, aquí está. Ahí dice, pero a ver, préstame el celular. Dice, vamos a borrarlo, tú borra todo lo que quieras, le digo. Sí, ¿para qué nos vamos a meter en problemas, hermanos? Amén. ¿O cuántos se han metido en problemas? ¿Quién dice amén? No, ¿verdad? Ahorita ni para qué decir amén. Tengamos cuidado, hermanos, hasta en eso. Amén. Entonces, que nuestra lucha contra el pecado sea diaria, pelee y esfuércese, hermanos. Amén. Tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Y si ha pecado, venga al Padre, ¿verdad? Que tenemos un abogado para con el Padre. Los hijos de Dios tienen un abogado para con el Padre. Y ese abogado es Jesucristo. Amén. Entonces, debemos de ser maduros en la fe y congregarnos, hermanos. No por religiosos, sino porque amamos verdaderamente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que congregar nosotros con un propósito. Vamos a entrar al versículo 13. Y dice una vez más la palabra aquí en plural. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Probablemente fuese el mismo lugar, hermanos, de lo que viene siendo el aposento alto. Tal vez pueda haber sido el mismo lugar donde se llevó a cabo el evento de la cena del Señor. Amén. La tradición dice que se encontraba en la planta alta. Por ahí tenemos una foto también. La tradición se dice que se encontraba en la planta alta lo que viene siendo el aposento alto, así le llamaban. Era un cuarto que regularmente tenían arriba del segundo piso o tercer piso. Algunos cuartos eran más grandes, otros más chicos. Se dice que tuvo que haber sido algo grande en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo, porque habían 120 personas. Y entonces tenía que haber sido algo grande, porque sí eran bastantes personas. Y se dice también que en el libro de los jueces habla acerca de que tenían un cuarto allá arriba y todo eso, y ahí se podía la gente ir a comer, ir a meditar, ir a descansar, o era un cuarto para personas VIP, como le dicen, muy importantes, ¿verdad? Algún invitado importante. Entonces, para todo eso se usaba lo que era el aposento alto, y según se dice que ahí en uno de esos se llevó la cena del Señor. Entonces, aposento alto del griego es uperún,
La parte más alta de la casa significa. Era una pieza construida de una casa y destinada al descanso, como lo dije, o al hospedaje de personas distinguidas. Ahí se reunió la primera iglesia, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 13, el que estamos viendo nosotros. Y entrados subieron al aposento alto, lo que viene siendo los apóstoles, después de haber despedido al Señor Jesús. Y también la iglesia primitiva, cuando estaba en persecución, hermanos, se escondía y estaban reunidos. En la cárcel también los tenían ahí juntos, y ahí unánimes también cantaban y adoraban a Dios. Ellos aprovechaban, hermanos, en cualquier lugar que ellos estaban, ellos aprovechaban, no perdían el tiempo, se dedicaban a adorar al Señor. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos dedicamos a adorar al Señor o a hablar de la palabra cuando nos reunimos con alguien, hermanos? Como le digo, como con un café, en lugar de echar un chismecito o dos ahí o algo, pues mejor, oye, ¿tú qué piensas de este versículo bíblico? ¿Tú qué crees, de qué se trata? Y así, como le digo, vamos creciendo. Entonces, el estar reunidos siempre con los hermanos es muy bonito. Solo imagínenselo, hermanos, estaremos juntos por toda la eternidad. ¿A quién le gustaría eso? Levante la mano, a ver, ¿verdad? Aunque a veces a lo mejor algunos hermanos, ay, ahí va a estar fulano, a lo mejor, y yo que ya le había dejado de hablar, ¿verdad? Y no, pues ahora a ver cómo le vamos, y luego vamos a estar toda la eternidad, a ver cómo le voy a hacer, ¿verdad? No, no va a ser así, hermanos. No creo que vaya a ser así como aquí en la tierra, ¿no? Solemos hacerlo, por decir así. Una vez dijo un pastor que le buscaban a él para hablarle. El hermano estaba esperando, él tenía un proyecto en su mente, el pastor. Y le dijeron, ¿sabes qué? Hay un hermano que quiere hablar contigo de tu proyecto. Le dijeron al pastor, ese era un tema. Entonces, por pura casualidad, hay otra persona que dice, oye, dame el número del pastor, necesito hablar con él. Y se lo dieron y le habla al pastor, hermano, necesito hablarle de un proyecto. Dijo el pastor, ese es el proyecto del que yo quiero. Pero este era un constructor de como los tract homes que hacen ahorita. Entonces, él tenía esa mentalidad y de hacer casas, pero para meter a toda la congregación ahí en un tract homes. Imagínense, hermano, ser ahí vecino de un hermano. Nomás voltea al lado, hermanos, y miren, imagínense el hermano ahí viviendo al lado suyo, ¿verdad? Qué bonito, hermanos. Entonces le dijo el constructor, cuando se reunió ahí en un restaurante, pastor, mire, fíjese que quiero hablar con usted de un proyecto muy grande que a mí se me prendió aquí en la cabeza y quiero hablar así, ¿de qué es, hermano? Y el pastor pensando en el proyecto de él. Entonces todo surgió como una casualidad ahí. Y le dice, mírese, yo soy un constructor. Y el pastor empezó a decir, caray, pues esto no es de lo que yo estaba hablando ni pensando, pero bueno, lo voy a escuchar. Dígame, dice. Pues mire, fíjese que yo soy un constructor, yo hago casas y todo eso, y me gustaría, ¿qué le parece, hermano? Imagínese toda su congregación y usted también viviendo en una comunidad así, cerradita, todos los hermanos, ¿qué tal? Ya ve que a veces los hermanos se juntan en grupos y se van a tomar café a la casa de unos hermanos y los otros, y a través del tiempo a veces surgen algún problema, y ahí es el problema, hermano, ¿verdad? Que a la hora de que se reúnen en la iglesia y a veces no se quieren hablar, y está mal eso también, ¿verdad? Porque se supone que nos tenemos que reunir con un propósito, y mejor espérese, hermano. Está bien que se reúna una ya de vez en cuando, pero reunirse todos los días, solamente le digo algo, cuidado, hermanos. Cuidado, se le digo por experiencia en carne ajena, como dicen, ¿verdad? Entonces le dice al pastor, no, pues entonces al pastor no le pareció, hermanos, no porque odia a los hermanos o lo que sea, no, decía el pastor, ya con las cositas que tengo, ya con la coronita que tengo, con eso me basta, dijo. Y le dijo que no al constructor. Entonces, ¿cómo le digo, hermanos? Aquí en la tierra tal vez a veces no sería muy buena idea, pero en realidad es que nos deberíamos de llevar bien, hermanos, todos, de vivir en armonía, amén, de vivir juntos, listos para alabar y bendecir el nombre del Señor, reunirnos a través de lo que es el ministerio de hombres, el ministerio de damas, o simplemente el venir a los servicios, hermanos, amén. Y vamos a entrar al versículo 14, al último versículo de esta noche. Dice,
otra vez en plural, todos estos perseveraban, en plural también, unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice con las mujeres, aparte de María, la madre de Jesús. Esta palabra, todos estos perseveraban, esta viene del griego y significa, bueno, lo voy a decir, proscartereo, que significa todos estos atendían y atendían constantemente. Era lo que decía al ministerio, a lo que era la congregación. Todos estos perseveraban continuamente, persistían a pesar de las dificultades. Siempre ellos estaban listos, hermanos, porque estaban preparados. Ya estaban ellos listos, ¿verdad? Porque eran cristianos apasionados, eran cristianos verdaderos, interesados en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces es eso que retumbe siempre en nuestra mente, hermanos, y nuestro corazón. Yo creo que es necesario siempre congregarnos. Dice, entonces todos estos perseveraban, quiere decir que atendían constantemente, unánimes. Ahora sí les voy a decir no lo que dice el diccionario, sino lo que dice la palabra aquí, unánime es del griego. Dice que unánime significa en una misma mente, estando de acuerdo, a la misma par, con el mismo objetivo. Es decir, estar todos en el mismo canal, hermanos. Y ahorita les voy a dar una diferencia. Y ese objetivo es Jesús, hermanos. Debemos de perseverar unánimes nosotros con ese objetivo que es Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y reina por siempre. Amén. Y tengamos cuidado, hermanos, porque mucha gente tiene muchos objetivos. En muchas iglesias hay muchos objetivos. En diferentes religiones hay muchos objetivos. Todos ellos también están en una misma mente, están a la par, pero hay que saber exactamente, hay que ser bíblicos. Amén. Con ese objetivo, como les digo, hermanos, tiene que ser Jesucristo. Jesucristo debe de ser el centro de nuestra vida, el centro de cada una de nuestras predicaciones. Amén. Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Y tengamos cuidado de que Jesús también nos estén hablando, porque mucha gente cree en varios Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Si usted les dice, ¿usted cree en Jesucristo? Si usted tiene un testigo de Jehová, un mormón, un musulmán y usted ha estado como cristiano, los cuatro creen en Jesucristo, pero son diferentes Jesús. Y los cuatro están hablando de los de la Biblia y el otro del Corán. Entonces, el musulmán cree en Jesús, pero cree que solamente fue un profeta. Entonces, ese es un Jesús. Y que Dios no tuvo hijos o no tiene hijos. No tiene a Jesucristo por hijo. Así lo creen ellos, pero creen que está Jesús. El testigo de Jehová cree en Jesús, pero cree que Jesús no es Dios. Creen que Jesús es un Dios con D minúscula. Entonces ellos ya se contradicen porque ya ellos creen en un solo Dios verdadero. Como le digo, una vez le dije, entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, pero no es el Todopoderoso. ¿Pero es un Dios verdadero o falso? No, pues no me podían decir que era falso. Entonces le digo, entonces tú crees en dos dioses verdaderos, porque creemos nosotros que solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Le digo, y lo me dice sí. Entonces le digo, entonces tú crees en dos dioses verdaderos, nada más que uno con D mayúscula y otro con D minúscula. Y ahí pues ya empezó el patinaje, ¿verdad? Sobre hielo. Entonces, ellos también creen en ese Jesús, pero no en un Jesús que es Dios divino, que Él es Dios. Amén. Está lo que es el mormón también. Ellos creen en Jesús, pero ellos creen que Jesús, fíjese bien, hermano, que Jesús es hermano literalmente de Satanás, espiritualmente. Entonces no estamos creyendo en el mismo Jesús. Tenemos que tener ese objetivo, hermanos. Por eso le digo que ese objetivo cuando nos reunimos y todo es Jesucristo, hermanos. Amén. Perseverando, unánimes y que sea Jesucristo en la adoración y todo eso. Así que hay muchas creencias en Jesús. Inclusive hay muchas religiones que usan el nombre de Jesús para usarlo con fines de lucro, hermanos, para hacerse ricos ellos mismos, ya sean pastores, apóstoles de la prosperidad. Ya nada más falta que se llamen arcángeles o querubines, es lo único, o patriarcas, que creo que por ahí ya habían patriarcas, así que cuidado con esos patriarcas, hermano. Cuidado con el evangelio que le traigan ellos bien acomodado, ¿verdad?
porque le van a sacar hasta el oro de las muelas ellos, si no se cuida, hermanos. Entonces nosotros creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que Él es Dios y que Él murió y resucitó. Amén. Entonces tengamos cuidado con esa gente que trae a un Jesús con fines malévolos de hacer manipulación de masas para hacerse ricos ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que perseverar, hermanos, unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Asistir constantemente en una misma mente. Eso es lo que significa. Asistir constantemente en una misma mente. Congréguese siempre, hermanos. Eso es de un cristiano verdadero. Amén. Debemos atender y persistir congregándonos, todos estando en una misma mente, con un mismo corazón, con las mismas intenciones con las cuales estaban los hermanos en el aposento alto. ¿Y cuáles eran esas intenciones, hermanos? ¿Qué era lo que estaban haciendo los hermanos que estaban en el aposento alto? Ellos estaban obedeciendo al Señor Jesús cuando les dijo que no salieran hasta que recibieran el Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio con poder. Amén. Así que ellos perseveraban unánimes en la oración. Por cierto, en esa época, hermanos, voy a volver a leer el 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esa época se inició el patrón de oración en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, por favor. Ahí vamos a ver el patrón de oración en el nombre de Jesús. 14, 13 y 14, ¿verdad? Dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en su nombre. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Recordemos una cosa, hermanos, no todo lo que pedimos al Señor significa que Él nos va a cumplir lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? A veces decimos que el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿Y qué tal si algunos deseos de su corazón, cuando alguien cumple años? Que el Señor te bendiga y que cumpla todos los deseos de tu corazón. Deberíamos de agregarle que cumpla todos los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. El Señor va a escuchar nuestra oración, hermanos, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él, que sea con fines específicos, que dé la gloria a Él especialmente. Sí, el Señor nos contesta, nos ayuda, nos sana, nos da un trabajo, etcétera. Pero a veces no recibimos, y como no entendemos lo que dice la palabra del Señor así, pues decimos: bueno, ¿y qué pasó? Pues si todo lo que pidieres en mi nombre, si yo hasta jugué la lotería y nada. Obvio, ¿verdad? Que no va a pasar eso, ¿verdad? No es bíblico eso. Estaríamos fuera de contexto totalmente. Entonces dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Se dice que era María Magdalena, María la esposa de Cleofas, las hermanas María y Marta, al igual que Salomé. También es posible que hayan estado también las esposas de los apóstoles. Ahora dices, caray, ¿cómo que a lo mejor hasta las esposas de los apóstoles? Eso lo encontramos en 1 Corintios 9:5. Y ese es, a ver cómo dice en la Biblia de las Américas. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces ahí podemos darnos cuenta que era María Magdalena, María la esposa de Cleofas, las hermanas Marta y María, al igual que Salomé, y posiblemente algunas esposas o las esposas de los apóstoles. Entonces se dice que tenía que ser grande el número, es decir, como 120 o más de 120 personas para que se pueda tomar como una comunidad de creyentes en ese sentido. Por eso había bastante gente y así la podían identificar ya como los cristianos. Si habían 4 o 3 personas, fácil les podían decir: ¿sabes qué? Pues ni les hagan caso, de todas maneras para el grupito que es, al rato se desbarata, por decirlo así. Pero no, tenían que ser varios. Entonces por eso que habían varias personas. Entonces María, la madre de Jesús, aquí donde dice todos perseveraron unánimes, y con María, la madre de Jesús. Hasta María también estaba ahí, hermanos. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, y María también estaba ahí en oración y ruego.
Ahí no dice que todos oraban a María o todos la veneraban a María ahí junto en el aposento alto, ni oraban a María ni nada de eso, ni le pedían. Ella no es corredentora ni salvadora tampoco, hermanos. Porque si nos dijera la palabra del Señor lo contrario, pues lo creeríamos, ¿verdad? Sin embargo, no lo dice la palabra del Señor. Ella estaba ahí, ella viene siendo hermana suya y hermana mía en lo que es en el Señor. De igual forma como usted es mi hermano y mi hermana. Entonces se dice que de ahí en adelante ya no se vuelve a mencionar el nombre de ella en el Nuevo Testamento, de María, la madre de Jesús, ahí. Entonces, los hermanos, la madre de Jesús dice, y con sus hermanos. Los hermanos son los medios hermanos de Jesús. Eso lo podemos ver en Marcos 6:3. ¿Y por qué decimos los medios hermanos de Jesús? Bueno, eran todos hijos de María, así como Jesús, pero vemos que Jesús no era hijo de José. Entonces, dice ahí, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban en él? Dice, sus hermanas y se escandalizaban en él. Entonces, ahí estaban también los hermanos, todos congregados en el aposento alto. Entonces, el mensaje en esta noche, que es necesario, hermanos, que nosotros perseveremos unánimes, en armonía, todos juntos, hermanos. Amén. Que estemos siempre juntos, listos para alabar y bendecir al Señor, listos y prestos para estar escuchando siempre la palabra del Señor. Y para concluir, les quiero decir esto, que el Espíritu Santo, que se muestra tan activo en el libro de Hechos, de lo cual vamos a estarlo mirando a través de estos 28 capítulos, es el mismo que hoy opera en nosotros, hermanos, en nuestra propia historia. Ese mismo Espíritu Santo que obraba con aquellos hermanos en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que obra en nuestra historia también, con cada uno de los creyentes, hermanos. Por lo tanto, tengamos el celo y la fe de nuestros primeros hermanos y hermanas. Ahora es nuestro turno de ser sus testigos, hermanos. Amén. Hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Incline su rostro, hermanos, ahí donde está. Oremos. Señor, le damos muchas gracias, Padre Santo, porque usted es grande, Señor, porque su palabra es viva, Señor Santo, y penetra hasta nuestros corazones, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor Santo. Le damos muchas gracias por su palabra, porque sin ella, Señor, seríamos nada. No existiríamos tal vez, Señor Santo, aquí, porque por su palabra fue hecho todo, Señor, todo lo que existe. Creemos en su Hijo, Señor. Le damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado también al tercer día, Señor. Lo creemos firmemente, Padre. Señor Santo, le damos muchas gracias en esta noche por su palabra, Padre Santo, que es de bendición para nuestras vidas. A veces nosotros como humanos, Señor, nos ponemos nerviosos, Señor Santo, al exponer su palabra, pero usted sabe y conoce nuestros corazones, Señor. Usted es grande, misericordioso, Señor, digno de ser alabado hoy y siempre. Le pedimos que siempre siga nutriéndonos con su palabra y ayúdenos también, Señor, a renovar nuestra mente y siempre tener en nuestra mente el venir a adorar, Señor, el venir a perseverar unánimes en oración y ruego con mis hermanos, Padre Santo. Le doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron atender en esta noche, Señor Santo, y le pido, Señor Santo, que su bendición siga con ellos, Padre. Se lo ruego de todo corazón. Gracias, Señor Santo, por todas las cosas que usted ha hecho con nosotros en esta semana y por lo que queda en este fin de semana también, Señor. Ayúdenos, Señor Santo, para poder asistir el próximo domingo, Señor, para venir a la dominical, escuchar de su palabra, Señor, de esa escuela, Señor, de domingo. Gracias, Señor Santo, porque usted es bueno, Padre Santo. Gracias por su palabra y por cada uno de mis hermanos, Señor. Le pido que los siga guardando, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesús, Padre.
Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.